Eh, en el caso de las normas, de las sentencias interpretativas manipulativas, o sea, normativas, el órgano de control de la constitucionalidad detecta y determina la existencia del contenido normativo inconstitucional dentro de una ley cuestionada. O sea, qué hace el operador, la justicia constitucional? ¿No? O sea, tiene que analizar la norma, materia de análisis o de control, mejor dicho, y encontrará qué contenido tiene que sea inconstitucional, porque ya sea contrario a la Constitución o porque cuando se aplique va a necesariamente vulnerar derechos constitucionales. Entonces, eh, en el control de la norma se procede a la transformación del significado de la parte infecta o infectada, por así decirlo, a efecto de evitar su eliminación del ordenamiento público. O sea, se, transforma, por decir, la parte infectada de la norma, se transforma y se le da un contenido o una interpretación conforme a la Constitución, a efecto de evitar expulsarla del ordenamiento jurídico. No se salva la norma, pero encontrándole su sentido constitucional. Y lo dice el profesor Javier Díaz Reborio en su obra La interpretación constitucional de la ley, las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional, que mediante la utilización de este tipo de sentencias, las leyes impugnadas de inconstitucionalidad salen del proceso constitucional con un alcance y un contenido normativo diferente al que tenían originalmente, ¿no? O sea, en estos procesos constitucionales de constitucionalidad, el operador constitucional, digamos, le darán un alcance y un contenido distinto al que originalmente tenía, ¿no? O sea, le darán un alcance o contenido conforme a la Constitución. La modificación del contenido normativo, o sea, se modifica esta norma, no obsta para que se deje inalterable la vigencia y validez del texto cuestionado, ¿no? O sea, se modifica la parte infectada de la norma y se salva la norma que no está infectada, es decir, se salva la parte que está conforme a la Constitución. Ello puede producirse en función a algunas de las modalidades siguientes. O sea, ¿cómo se puede realizar esta labor de modificación, ¿no? Mediante las sentencias reductoras, las sentencias aditivas, las sentencias sustitutivas, las sentencias exhortativas y las sentencias estipulativas, que las vamos a explicar, ¿no? ¿Cuáles son las sentencias manipulativas, ¿no? Que hemos señalado? A ver, vamos a ver un poquito. eh, Se justifican por la necesidad de evitar los efectos perniciosos que puedan presentarse en determinadas circunstancias como consecuencia de los vacíos legales que surgen luego de la expulsión de una norma del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, digamos, la idea es no expulsar la norma, la idea es salvar la norma, ¿no? Pero desde un punto de vista constitucional, porque si esa norma no se salva, habrá un vacío normativo que puede ser pernicioso al sistema de justicia. La declaración de inconstitucionalidad de una ley puede terminar siendo más gravosa desde el punto de vista político, jurídico, económico y social que la propia permanencia de aquella del ordenamiento jurídico constitucional. ¿Qué significa esto? Si expulso una norma, por, o sea, mejor dicho, el operador constitucional expulsa una norma a través de un proceso de inconstitucionalidad, porque según su interpretación esa norma es inconstitucional, o que, como repito, contraría la Constitución y la aplicación vulnera derechos fundamentales o constitucionales. Esa expulsión de la norma, en el fondo, puede ser más perjudicial, más perniciosa desde el punto de vista político, jurídico, económico y social. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si se derogaban normas del Código Procesal Constitucional? ¿No? Algunas normas, porque ojo, el Código Procesal Constitucional se aprobó en virtud de una ley, de la ley 30.307, si no mal recuerdo, yo estoy un poco malo para los números, ¿no? Entonces, acá está el código, ¿no? Entonces, digamos, ya dijo, bueno, si se hubiese declarado la inconstitucionalidad de esa norma, y su expulsión, por consiguiente, hubiese podido significar un vacío normativo desde el punto de vista procesal constitucional. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo hubiese llenado ese vacío?
a través, no sé, de una nueva norma o de la jurisprudencia, pero ya hubiese causado problemas a los procesos constitucionales que se instauren o que se encuentren en trámite o que se tendrían que instaurar, ¿no? Entonces, los efectos de dicha declaración pueden llevar a que durante un tiempo se produzca un vacío legislativo que dañe de alguna manera la vida coexistencial en el campo político económico. Por ejemplo, el artículo 24, en esa sentencia de inconstitucionalidad del tribunal, lo interpretó eh, en favor del proceso constitucional cuando, por ejemplo, dice el artículo 24 sobre cuando se interpone recurso de agravio constitucional contra la sentencia de segundo grado que declaren infundadas o improcedentes demandas de habeas corpus, amparo o habeas de cumplimiento, el segundo párrafo de la norma dice que el Tribunal Constitucional es obligatorio la vista de la causa, la falta de convocatoria de la vista y del ejercicio de la defensa invalidan el trámite del recurso de agravio constitucional. Entonces, el tribunal, ¿qué dijo? El actual pleno dijo, ¿eso qué significaría? Que todos los procesos que lleguen al tribunal habrá vista audiencia pública. En la norma no indica que haya audiencia pública en la cual los abogados defensores de las partes, sobre todo de la parte demandante, informen oralmente, ¿no? O sea, la norma no indica ello, ¿no? Podría interpretarse eso en favor, pues, como dijo el doctor pro homine o pro litigatore, ¿no? En favor del litigante, ¿no? Decir, bueno, sí. ¿Y eso qué hubiese significado para la interpretación del pleno del tribunal actual? Hubiese significado llenar, digamos, de audiencias públicas vista de las causas en los más de 7.000 procesos que existen en el tribunal, los procesos ordinarios, ¿no? Digo, disculpen, los procesos ordinarios, no, lapsus, en los procesos constitucionales de libertad, amparo, habeas corpus, habeas de cumplimiento. Entonces, el tribunal dijo, solamente, interpretó el tribunal, dijo, solamente habrá vista la causa con informe oral de los abogados en aquellos pronunciamientos de fondo, ¿no? De fondo, ¿no? ¿Cuáles son estos pronunciamientos de fondo? Es decir, que cuando una demanda constitucional se va a declarar fundada o infundada. Entonces, esa interpretación se hizo en favor del proceso y de los litigantes que de buena cuenta tenían legitimidad para interponer la demanda, es decir, lograr un pronunciamiento de fondo. No, no sé si con esto se me entiende. Muy bien. Las sentencias manipulativas eh, supone llevar a cabo líneas de interpretación y adaptación de una ley acusada de violatoria de la Constitución a efecto de hacerla compatible con aquella. Es decir, se manipula digamos, a través de una sentencia, se manipula una norma para atacar aquella partecita declarada de inconstitucional y hacerla conforme a la Constitución. Es decir, salvarla y volverla en una norma constitucional, ¿no? Pero se salva esta norma conforme a los cánones de la Constitución. Se restablece la soberanía de la Constitución a través de la transformación del significado de la ley. El alcance jurisprudencial, las sentencias se encuentran abajo, eh, que nos dice sobre la legitimidad del tribunal de las sentencias interpretativas. Son clases de sentencias del Tribunal Constitucional que, digamos, que analizará lo que es disposición y norma, ¿no? Y las diferencias. Lo que hemos hablado antes, ¿no? Bueno, las disposiciones son aquellas normas que se encuentran en los códigos, por ejemplo, ¿no? Código civil, código procesal civil. Código penal, código procesal penal. Pero también aquellas otras leyes o normas con rango de ley, ¿no? Leyes diversas, ¿no? Y la norma es, digamos, es la positivización de la regla. Me explico mejor. El tribunal, por ejemplo, establece reglas normativas a través de sus sentencias, y estas reglas, en buena cuenta, podrían convertirse en leyes, o en parte de los códigos procesal civil, o procesal penal, o código civil, o código procesal, ¿no? Por ejemplo, hay una norma interesante, una sentencia que obligó al legislador ordinario a crear norma procesal. Nos estamos, no sé, para los penalistas que se encuentren en esta clase, la norma de la condena del absuelto, ¿no? ¿Qué es la condena del absuelto? Vamos a explicar, ¿sí? La condena del absuelto es, a ver, una persona es condenada en primera instancia, no, perdón, perdón.
Rebobinemos. Una persona es absuelta en primera instancia, a través, por ejemplo, de estos órganos nuevos del nuevo Código Procesal Penal. Creo que son juzgados colegiados, ¿no? Em, entonces, esta persona es absuelta, ¿no? De la comisión de un delito. Interpone recurso de apelación en el Ministerio Público, se concede el recurso, los actuados se elevan a la Sala Penal de Apelación, segunda instancia. Y los jueces superiores revocan la sentencia absolutoria y condenan a esta persona. Muy bien, según el diseño del nuevo Código Procesal Penal, ya no habría una tercera instancia, como sí lo había antes con el Código de Procedimientos Penales, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Ya no podía revocarse esa condena, que en realidad que es primera condena, ¿no? Que ha sido, emitida en segunda instancia, primera condena en segunda instancia, ¿no? Solamente podría ser eventualmente, excepcionalísimamente, a través del recurso de, perdón, a través del recurso de casación, que es excepcional, como ustedes saben. Entonces, el tribunal dijo que una persona no puede ser, digamos, tiene posibilidad, y según también lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esa primera condena, emitida en este caso por la segunda instancia, Sala Penal de Apelaciones, pueda ser impugnada por el condenado, ¿no? En virtud del derecho a la pluralidad de instancias previsto en el artículo 6 del 139 del Código de la Constitución. Entonces, hubo pronunciamientos de la Corte Suprema, sentencias del tribunal que indicaban la habilitación de una tercera, de una instancia de apelación. En virtud de ello, el legislador ordinario dijo, bueno, sí, tiene razón, ¿no? Una persona que ha sido condenada a primera instancia o primera condena tiene que ser apelada. Y se creó la figura de la condena del exsuelto, es decir, una instancia que permitía digamos, una vía que permitía impugnarse esta primera condena y que concedido recurso sea conocido por una instancia que que se ha creado en el Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, digamos, miren, cómo a través de la jurisprudencia constitucional, por eso que en cierto modo la autonomía tiene cierta razón de ser, en parte, cómo que es que a través de vía jurisprudencial se creó una regla que tutelaba el derecho a la pluralidad de instancia de los condenados, ¿no? No sé si se entiende esto, no sé si se entiende. Muy bien. Eh, nos hacen una pregunta, vamos a absolverla porque suena interesante. A través de una sentencia manipulativa, ¿se puede modificar una sentencia para hacerla constitucional? Yo creo que sí. Se puede modificar, ojo, a través de un proceso de inconstitucionalidad. No olvidemos, bueno, al tribunal le han llamado el legislador negativo. El tribunal en principio trata de salvar la norma, ¿no? Puesta en su conocimiento, una norma acusada de inconstitucional. Pero dice, no, vamos a salvarla, pero dándole una interpretación, manipulándola esta norma para que pueda tener un sentido normativo desde el punto de vista constitucional. Es decir, un sentido que no sea igual a la Constitución, evidentemente, sino que los alcances de esta norma no contraríen, no contravengan lo que dice la Constitución. Y yo creo que sí, a través de una sentencia manipulativa se puede crear una nueva norma o reinterpretar o acomodar, adicionar, reducir una norma en favor de salvar su aspecto, su parte constitucional. Gracias, gracias, doctor Miguel Ángel, por la pregunta. Muy bien. El texto enunciado, es decir, el conjunto de palabras que integran un determinado precepto legal, disposición, y el contenido normativo es el significado o el sentido de aquella norma también, ¿no? Bueno, el contenido normativo, el significado o la valoración. El fundamento y la legitimidad del uso de este tipo de sentencias radica en el principio de conservación de la ley y en la exigencia de una interpretación conforme a la Constitución, a fin de no lesionar el principio de primacía o de supremacía constitucional, ¿cierto? Encima del ordenamiento jurídico, la Constitución, debajo las normas infraconstitucionales y más abajito las normas infralegales. Muy bien. Entonces, la idea es salvar la constitucionalidad, la supremacía constitucional, la Constitución frente a normas
que por su creación y su aplicación resulten inconstitucionales porque vulneran, contravienen la Constitución. Digamos, el criterio jurídico y político es evitar en lo posible la eliminación de disposiciones legales para no propender a la creación de vacíos normativos que puedan afectar de forma negativa a la sociedad con la violación de la seguridad jurídica. Importante la seguridad jurídica. El Tribunal Constitucional ha tenido que dictar una norma interpretativa, puede ser aditiva, sustitutiva, exhortativa y explotativa, eh, es una posibilidad lícita, sino también un deber, ¿no? Eh, Porque tiene la obligación de búsqueda, vigencia y consolidación del Estado constitucional de derecho, fundada en los principios y normas constitucionales y en los valores que configuran la filosofía jurídica o política del sistema democrático. Sobre el, perdón, sobre las sentencias interpretativas, es el esfuerzo de cumplir con, un ratito, por favor. Cumplir con su labor de interpretación conforme a las tribunales constitucionales que utilizan las sentencias interpretativas para mantener la norma dentro de los cánones constitucionales. Interpreto la norma, manipula la norma, pero para salvar la norma, no para expulsarla. Pero, repito, eso crearía un vacío normativo, una inseguridad jurídica, efectos perniciosos de diversos aspectos. Solamente se tiene que declarar inconstitucional una norma cuando no es posible salvar. ¿No? O cuando es absolutamente contraria a la Constitución y su aplicación sí o sí va a vulnerar derechos fundamentales. Ok. Para ello, el TC debe declarar sentencias estimatorias o desestimatorias sin dejar vacíos o lagunas, debiendo entonces acabar con cualquier incoherencia o confusión que pueda encontrar, por lo menos buscando vincular al legislador en la subsanación de las eventuales deficiencias. Subsanar al legislador, ¿no? Hay diferentes tipos de sentencias interpretativas. Por ejemplo, la sentencia de simple anulación, el juzgador judicial resuelve sin más dejar sin efecto toda o solamente una parte de una ley o norma con rango de ley, solamente una parte además. La interpretativa es propiamente dicha, la que declara inconstitucional solamente aquella interpretación errónea o indebida de una norma en particular. O sea, declara inconstitucional solamente parte de la norma o toda la norma. En buena cuenta puede declarar toda la norma inconstitucional también, ¿no? Eh, es decir, mediante la cual se le ha dado un contenido, un significado distinto a aquellos que en principio le correspondían. El juez constitucional no pone ni quita nada, sino que dentro de varios sentidos normativos, dentro de una disposición, sino que escoge el sentido normativo que considera conforme a la Constitución. O sea, el juez no quita, no pone nada. Solamente le da un sentido conforme a la Constitución. Y eso lo va a decir en su sentencia de inconstitucionalidad, ¿no? Porque hay sentencias de inconstitucionalidad que declaran fundada en parte una demanda e infundada otra. O sea, algunas normas y las otras yo no puedo salvarlas, ¿no? Normas, incluso artículos que conforman una misma ley, ¿no? Una disposición que omite precisiones implicará determinar si esa disposición habilita o no al supuesto impreciso ante